Mucha gente, cuando entra en la universidad, piensa que los profesores solamente dais clase y luego os vais a vuestra casa, o sea, trabajáis 4 horas y el resto del día a casa a comer pipas. Tendría más sentido enfocarse en la defensa, en lo que pasa cuando el dron impacta, que en parar al dron. ¿Cómo tus conocimientos pueden ayudar al ejército? Con la guerra de Ucrania, incluso con lo que está pasando en Israel, hay un poco menos porque está menos tecnificada, digamos, es más la distancia, más visible, pero la de Ucrania, que es un poco más cuerpo a cuerpo, todos hemos visto algún vídeo de un dron impactando contra algún soldado o alguna estructura, el dron es un poquito más grande, luego le pongo un explosivo en el centro de un vano, de una losa de hormigón, a ver qué le pasa a esa losa, para simular si un terrorista pone una mochila. Vale. La endogamia en la universidad es que el sistema favorece esa endogamia. El examen final de una de las asignaturas de cartografía geológica fue en el Valle de la Muerte. Nos fuimos 3 días y acampando en el Valle de la Muerte. Y haciendo mapas, o sea, durmiendo en una tienda de campaña, levantándote, haciendo un mapa al día siguiente todo el día y durmiendo ahí en el Valle, y haciendo barbacoas en el Valle de la Muerte. La tesis hay que entenderla como un trabajo de investigación. Es una investigación sobre algo. Vale. No es que tengas que estudiar, digamos, la mecánica de fluidos desde la A a la Z. Sí. No. No es cogerte manuales y empollártelos, hacer apuntes. No, totalmente lejos de la realidad. Que lo importante es la capacidad de resiliencia. Que lo que hay que hacer es aguantar y trabajar. Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de Ingeniando. Hoy tengo conmigo a un ex profesor mío que, bueno, actualmente sigue siendo profesor e investiga con el ejército. Vamos a tener tela de cosas que hablar sobre explosivos, sobre simulación en CFD, sobre Fórmula 1. Ahora lo veréis más en adelante. Con vosotros tengo el placer aquí de tener a Ricardo Castedo. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué es lo que haces ahora mismo? ¿En qué te estás desenvolviendo? ¿A qué estás dedicando tu trabajo? ¿Tus horas de esfuerzo al final? Bueno, pues ahora me dedico a fundamentalmente 2 temas de investigación y, como siempre, de fondo, la mejora docente, que es una pelea que tengo ahí conmigo mismo y con mis compañeros. Joder, al final como alumnos, la cantidad de veces que nos vemos ahí puteados y tampoco es que haya una correspondencia muy grande en clase. Entonces, yo creo que la gente que lucháis por ese tipo de objetivos dentro de la universidad se valora bastante y ya hablaremos largo y tendido de todo lo que se puede hacer, todo lo que se está haciendo mal y lo que se está haciendo bien, porque al final hay cosas que sí que se hacen bien. Sí, yo creo que pecamos de hablar demasiado de lo que hacemos mal y poco loamos poco lo que hacemos bien. Que hay cosas que se hacen bien y se les da demasiada poca visibilidad. Claro. A mucha gente, cuando entra en la universidad, piensa que los profesores solamente dais clase y luego os vais a vuestra casa, o sea, trabajáis 4 horas y el resto del día a casa a comer pipas. Eso dista mucho de la realidad. Cuéntanos un poquito qué es lo que hace un profesor. Bueno, como nuestro nombre indica formalmente, somos personal docente e investigador, con lo cual damos clase e investigamos. Esa es la encomienda que nos da nuestro contrato o nuestro puesto de trabajo. Es cierto que históricamente o antiguamente había muchos profesorado que llegaba a la universidad, daba clase y se iba a su casa, como bien dices. Sí. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Normalmente ahora ya, por los sistemas además de acreditación, para poder entrar como profesor en la universidad necesitas investigar. Sin investigación no eres profesor hoy en día. Joder, y cuéntanos, esta pasión tuya por ser profesor, porque al final sí que es verdad que es una profesión con la que los alumnos tenemos mucho contacto, pero yo no creo que es algo que a mucha gente se le pase por la cabeza. ¿De dónde viene esa pasión tuya? Porque yo sé que tú eres muy apasionado dentro de tu trabajo. Muchas gracias por el comentario. A mí me gusta mucho dar clase, sí. Lo sabes, lo has sufrido. Sí. y eso viene pues una casualidad de la vida. Cuando yo jugaba al fútbol, cuando estudiaba, desde muy pequeño jugaba al fútbol, y cuando estudiaba en la universidad seguía jugando al fútbol. Y dentro del club donde jugaba me ofrecieron pues la posibilidad de ser entrenador de chicos pues alevines, benjamines, de unos 10 a 14 años. Y pues para sacarme un dinerito extra dentro de, pues eso, para las fiestas universitarias, claro, pues estaba muy bien.
Y ahí empezó a gustarme el tema de explicar. Evidentemente luego a compañeros en clase, pues con algunos que estudiabas con más ahínco y La los mejores amigos. mítica del que es muy majo pero no curra mucho, que vas ahí a ayudarle. Sí, sí. Y sobre todo con uno que además somos yo me crié en Hoyo de Manzanares y los Ajá. dos éramos del mismo pueblo, compañeros desde el colegio, que luego estudiamos juntos la carrera, pues estudiábamos mucho juntos y en algunas asignaturas pues me gustaba, que a lo mejor yo tenía un poquito más de conocimiento, pues me gustaba ayudarle y estudiar con él. Qué bueno. Entonces ahí es donde empezó, digamos, un poco Qué bueno. ese interés por la docencia. Claro, y luego tú dentro de lo que es tu trabajo investigador, te has dedicado a simulación numérica de fluidos, ¿no? De fluidos, estructuras, sí, un poco varias cosas. O sea, una vez te dedicas a ese mundo... ¿Cómo nació ese amor por tu trabajo? Pues la verdad es que siempre me han gustado mucho las matemáticas. Ajá. Y de hecho yo soy ingeniero geólogo de formación de la universidad, en la Escuela de Minas, en la Politécnica aquí. Y la verdad es que siempre me gustaron las matemáticas. O sea, soy un ingeniero geólogo raro, porque normalmente el ingeniero geólogo se metía porque le gustaba más la geología. Claro. Y a mí me gustaba más la parte ingenieril, digamos, la parte matemática. Hay mucha gente que ahora mismo tiene que estar flipando con ingeniero geólogo, ingeniero de minas. ¿Qué es exactamente lo que se estudia dentro de la carrera de ingeniería geológica? Que ya no existe, ahora es una parte de ingeniería de minas, es una especialidad de ingeniería de minas. No tenía ni idea. Que en su momento también fue una especialidad de ingeniería de minas y luego hicieron una carrera independiente que se llama ingeniería geológica. Fundamentalmente, como yo le explico a mis amigos, porque muchos todavía lo desconocen, Claro. ¿qué es ser ingeniero geólogo? Pues igual que todo el mundo sabe lo que es un ingeniero informático, ¿no? Que es un ingeniero con especialidad en ordenadores. Sí. Pues mi especialidad son las piedras. Dicho un poco burdamente. Así, las piedras te las van a tirar a ti. Pero esa es la especialidad. Entonces eso tiene muchas ramas. Tiene muchas ramas de petróleo, todo recursos energéticos, exploración mineral, por ejemplo, cómo encontrar un yacimiento. Explosivos también puede Explosivos un poco menos. Es más tema de mecánica de rocas, por ejemplo. Eso sí. Estabilidad de taludes. ¿Qué es exactamente eso de mecánica de rocas? ¿Cómo te lo explico para que lo entendamos? Sí, no, aquí lo tiene que entender. Además tú eres ingeniero de la energía. Sí, tú... sí. Es estudiar si un talud, cuando tú haces una carretera, ¿no? Tú vas por la carretera y tú ves ahí el terraplén. El terraplén o el talud, que se llama. ¿Eso es estable o inestable? Vale. Eso hay que estudiarlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso depende de muchos factores, del tipo de roca, de si está fracturado, si tiene agua en su interior, si no tiene agua en su interior, la geología que tiene, claro, el clima que le rodea, si tiene árboles, si no tiene árboles. Yo me acuerdo que en clase nos contaste un ejemplo de una presa que se vino abajo porque el agua había ido erosionando la roca del suelo. O sea, estaba, bueno, luego pondré una imagen, pero digamos que estaba la presa y que había un suelo que sustentaba toda la masa de agua. Y la masa de agua fue como escarbando por debajo de la presa y petó. Hay multitud de ejemplos de ese estilo. O disuelve, como no han estudiado la geología en propiedad, se disuelve el terreno por las condiciones del agua. Sí, a lo mejor es caliza y entonces erosiona y eso produce que la presa no sirva. Claro, yo me acuerdo que además... Pero hay temas de no haber estudiado en detalle la geología, hay infinitos ejemplos, infinitos. El AVE por Teruel, vamos, por la zona hay una zona yesífera. Vale. Y entonces los yesos se caracterizan porque si tienen cargas cíclicas, normalmente esos yesos pueden entrar en colapso. Y entonces, claro, no puedes tener una línea de alta velocidad. Eso había que haberlo estudiado antes. El castor, famoso castor de la inyección para hacer fracking en Tarragona, eso se sabe desde hace siglos. Bueno, siglos no, pero se sabe desde hace años porque en Estados Unidos el fracking lleva ya unos cuantos años. Sí. Se sabe que eso genera microseísmos. Aquí se abrió el castrol, se empezó a inyectar, generó microsismos y la gente se quejó. Y entonces se cerró el proyecto. Pero es que eso ya se sabía antes de... Claro, ¿y cuánta pasta debieron de palmar? ¿Varios miles de millones? Sí. Joder. ¿Con qué edad entraste tú a trabajar en la universidad? ¿Cómo fue ese proceso de decir, o sea, tú ya tenías en la cabeza que querías ser profesor, que querías investigar, pero yo estoy seguro de que tú no tenías claro por dónde tirar exactamente? No, yo tardé y además me tuve que dar un golpe fuerte. Y me explico. Yo creo que todo el mundo necesita y perdón por el lenguaje, una hostia de realidad en algún momento de su vida. Y a todos nos llega. Antes o después a todos nos llega. Entonces, yo por suerte la tuve joven. Yo entré en la universidad y empecé ingeniero de caminos. Y no me gustó nada. No me gustó el ambiente,
No me gustó... Los profesores... No tanto el profesorado como tal, sino el ambiente que había, ¿vale? El ambiente que se transmitía yo no encontré mi sitio, Vale. digámoslo así. Entonces no me fue bien, no estaba a gusto. Ujú. Y a raíz de mi amigo del colegio de la infancia, que él estaba estudiando ingeniería geológica, Ujú. pues me metí en eso. A mí me gustaba temas del terreno y demás, pero me daba la nota para entrar en caminos, que se supone que era una... Sí, era como una de las grandes, ¿no? ¿no? En ese momento. Y entonces me metí en ingeniero geólogo y en la escuela de minas, que es una escuela totalmente distinta. Una escuela pequeñita, mucho más familiar. Ujú. No eres un número de matrícula, eres una persona, normalmente, con nombre y apellidos. Encima, el grado de ingeniería geológica éramos poquitos, éramos 20, 25 cada año, con Claro. lo cual era una familia, Sí. lo que éramos allí. Y entonces el ambiente muchísimo mejor, infinitamente mejor. Y de hecho me fue bien, aprobé Todo. todo prácticamente a la primera y con una nota media relativamente alta. Claro que Entonces me fue muy bien y conseguí becas y demás. Entonces yo creo que ese golpazo de realidad me sirvió. Entonces, Y luego retomando tu pregunta, yo sí. entré a hacer el doctorado, pues los 5 años de carrera más el 6.º año, yo soy de diciembre, entonces tengo ahí un poquito de ventaja en cuanto a la edad, pero empezaría con unos 24, 25, empecé la tesis. De hecho, leí la tesis doctoral en el 2012, tenía 28 años cuando leí la tesis. Claro, o sea, tú llegaste, había un profesor con el que tendrías más afinidad, me imagino, y le dijiste, oye, quiero ser profesor universitario, ¿qué es lo que hay que hacer? Te dijo, tienes que ser doctor. Ah, bueno, pues vamos a ser doctor. Eso es. Y Me gustaba la investigación y Ajá. tal. Me llamaba la atención también la profesión. Es una profesión donde en realidad no tienes un jefe per se. A mí eso de acatar órdenes Sí, ciegamente. ciegamente porque sí, sin ningún motivo razonado, no me gusta. No lo entiendo, ni lo entenderé nunca. Ujú. Y entonces es una profesión que en eso te permite mucha libertad. Y sea, luego no- puedes investigar o trabajar, es una libre asociación de gente. O sea, tú trabajas con las personas que tú consideres en cada momento. Qué bueno. O sea, no está tan jerarquizado al final. Sí, una vez los puestos, porque quien es catedrático manda más que un titular, manda más, no manda de tú haces esto, tú haz lo otro, sino que el puesto es superior. Entonces, si yo quiero dar una asignatura y tú también la quieres dar, la Hay una quieres preferencia. impartir, pues hay una preferencia jerarquizada, evidentemente, por Entiendo. antigüedad y categoría en el puesto. Vale, cuéntanos un poquito para todos los chavales que sean nuevos, no sepan qué es una tesis, cuánto dura una tesis, qué se hace en una tesis. Sí, porque la tesis ahí es un gran desconocido. La gente Sí. se cree que lo que hay que hacer es estudiar y seguir estudiando. Sí. Que en parte es verdad, pero no es la realidad. La tesis hay que entenderla como un trabajo de investigación. Es una investigación sobre algo. Vale. No es que tengas que estudiar, digamos, la mecánica de fluidos desde la A a la Z. Sí. No. No es cogerte manuales y No. empollártelos, hacer apuntes. No, nada. totalmente lejos de la realidad. Depende también de lo que te dediques de investigación. Hay investigaciones más fundamentales y investigaciones más aplicadas, ¿no? Ujú. Pero te pongo un ejemplo. Yo terminé la carrera en Estados Unidos y allí Sí. se hacen muchas tesis doctorales Ujú. pagadas por empresas. Concepto que aquí no existe. Incluso tesis de máster. Es decir, la empresa llega y dice, yo necesito hacer una investigación sobre esto, pero yo no la voy a hacer, ni tengo las ganas de hacerla. Le paga la universidad un dinero, la universidad contrata a una persona a través del profesor que sea experto en ese tema, investigan juntos sobre lo que necesita la empresa. ¿Tú crees que es recomendable hacer una tesis fuera de España? A través de una empresa, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Depende del mercado que te quieras hacer. El problema de la universidad española, y por eso tenemos siempre en boca la endogamia, siempre se escucha, Sí, ¿no? La endogamia sí. en la universidad. Es que el sistema favorece esa endogamia. Si para poder entrar de profesor tú necesitas un sello que pone la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, la misma que pone los sellos a los grados, a los másteres, de si este máster vale, si este no vale, Sí. si tiene la calidad suficiente, nos pone al profesorado, nos pone un sello. Entonces, para ese sello necesitas una documentación bestial. Necesitas poner todos los certificados de los congresos que has ido, de la docencia que has impartido. Entonces, requiere una documentación que o estás en el sistema español o es muy difícil. Ese es uno de los motivos por lo que no tenemos gente de fuera. Claro. Cuando Estados Unidos se nutre de chinos, de indios, de pakistaníes, Gente con Inglaterra mucho- igual, Claro, gente con mucho hambre que quiere ir ahí, hacer las cosas y hacerlas bien. y hacerlas bien. Pero aquí el sistema no favorece que tú entres como profesional en la universidad. Es muy difícil. Entonces, tú entras a trabajar con el profesor este que te caía bien. Entras con una beca por tus buenas calificaciones y empieza ese arduo trabajo de 4 años. ¿Cómo es el proceso de hacer una tesis? Para alguien que se esté planteando, joder, me voy a meter o no, son 4 años.
¿Qué es lo que le espera a alguien que se quiera meter a una tesis? Pues yo, como siempre le he dicho a mis estudiantes de doctorado, lo más difícil de la tesis, en mi opinión, no es hacer la tesis. La investigación termina saliendo. ¿Vale? Son 4 años, tienes tiempo de sobra y somos generalmente gente preparada, ¿no? O Sí. suficientemente preparada para llevar a cabo la investigación. El problema es la resiliencia, es aguantar esos 4 años, si no un objetivo. Normalmente trabajamos todos por objetivos, ¿no? Un alumno llega y le dicen, dentro de 4 meses tienes el examen final. Y tienes un objetivo en 4 meses que tú tienes que cumplir. Llegas al TFG y te dicen, no, en 4, 5, 6 meses tienes el TFG y tienes que cumplir. La tesis tiene 4 años. Cuando tú tienes 4 años para hacer algo, lo normal es que digas, tengo tiempo de sobra, tengo 4 años. Aparece mucho la procrastinación. Entonces es muy fácil relajarse. Y si te relajas, los 4 años pasan volando. Más ahora que las exigencias son mayores que cuando yo la hice. Ahora mismo necesitas tener una publicación en una revista indexada. ¿Vale? ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es una revista indexada? Bueno, hay distintos niveles de revistas. Las revistas pues, del Colegio de Ingenieros Industriales, la revista del Colegio de Ingenieros de Minas, eso no vale. Eso es una revista de divulgación al gremio, digámoslo así. Las revistas indexadas son revistas que van en un ranking, ¿vale? Que publican editoriales fundamentalmente también, o sea, tiene cierto interés endogámico, ¿no? Sí. Y para que nos entendamos, a quien le guste el fútbol, el símil más fácil de entenderlo es como la Champions antigua. 4 bombos, los mejores equipos en el primer bombo, los segundos mejores en el segundo bombo, el tercer grupo en el tercero y el cuarto en el cuarto. Son 4 grupos. Pues las revistas se dividen en 4 grupos. Las mejores van al Q1, en un ranking que ellos actualizan anualmente según las autocitas, las citas, el número de publicaciones. Tiene una serie de parámetros, no es a ojo de experto, digamos. Tiene una parametrización, entonces tienes revistas del nivel 1, revistas del nivel 2, revistas del nivel 3, revistas del nivel 4. El sistema español, en los últimos años, ha fomentado revistas nivel 1, sin entender que sin revistas de nivel 4 no hay revistas de nivel 1. Claro, porque... Pero se han despreciado las de nivel 4. Te pongo un ejemplo. Yo, por mis temas de investigación, hay una de las revistas más prestigiosas en mi gremio, en mi área de investigación, que la edita la Asociación de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Esa revista se llama International Journal of Protective Structures. Vale. Hasta hace un año no tenía JCR, entonces publicar ahí era tirar a nivel español era tirar el tiempo y el recurso. A nivel prestigio internacional para mi gremio era importantísimo, era fundamental publicar ahí, porque te das a ver en la revista de una de las asociaciones más importantes que se dedican a tema de infraestructuras, o sea, y protección de infraestructuras. Que quizá parte de la desactualización que sufre la universidad viene de este tipo de temas, que la burocracia y la estructura del sistema no avanza a la misma velocidad que el mundo real. Es demasiado rígido. Claro. Muchos alumnos se quejan y os quejáis. No, es que el grado se ha quedado un poco desactualizado. Claro, pero es que si yo tengo que ir a NECA, pedirle que me actualice el grado con estas nuevas asignaturas de esta nueva manera, igual me tiro 2 años para que me actualicen el sistema. Que es media carrera. Entonces, ese sistema tan inmóvil o tan burocracia, y perdona que insista en la burocracia, no, es lícito. Es el problema que nos retrasa en todas las adaptaciones que quieras o intentes hacer. Yo creo que eso es algo bastante español, porque para cualquier cosa te piden papeles. Te diría bastante latino. Yo vengo ahora de hacer un curso en hispano. Colombia. He dado un curso en Colombia por un proyecto hace 3 semanas, un mes, y la justificación del proyecto para la universidad colombiana ha sido fotos del curso que hemos dado. No si el curso ha sido bueno, si los alumnos les ha gustado, si no les ha gustado, cuánta gente ha ido, cuánta gente ha dejado de ir. La demostración de que hemos dado el curso han sido fotos nuestras impartiendo el curso. Pero eso es muy rápido. Sí, pero tienes que hacer un informe con esas fotos y dando un acta y no se meten en la calidad de lo impartido ni cuánto ha mejorado a sus alumnos o dejado de mejorar, sino en se ha dado, sí. ¿Y cómo demuestro que se ha dado? Fotos. Muy... A lo mejor esto es algo un poco tal, pero ¿no crees que es un poco innecesario demostrarlo? O sea, yo creo que el hecho de que la gente se apunte o no al curso ya demuestra mucho de lo que se está ofreciendo. O sea, yo no me imagino un tío que salga al mercado a vender ventanas y que le tenga que rendir cuentas a nadie, salvo a su cliente. Así es, pero... Y bueno, el banco normalmente, si te financia un proyecto tuyo
del ámbito privado, la historia suele ser que tú hagas tu proyecto y que le devuelvas la pasta en un plazo. Y en medio no se meten porque es malgastar recursos, malgastar tiempo, tocarte los cojones para que tú no avances bien. O sea, ¿sabes? Hay un chico, un físico español, que ha sido nominado al premio Nobel porque hizo una cosa de grafeno rotado, no sé qué. Y este chico, por ejemplo, ha estado en Estados Unidos y decía que, por ejemplo, cuando él empezó en Europa, tenía que pedir papel, o sea, tenía que firmar papeles hasta para rollo de papel higiénico prácticamente. Sí, sí. Y que en Estados Unidos le dicen, mira, tienes este proyecto, nos gusta, tienes este tiempo y este dinero, queremos tus resultados y nos das parte cada X tiempo. Fuera, a trabajar, chaval. Yo he tenido un proyecto hace unos años bueno, Estados Unidos tiene un sistema de financiación también para fuera de Estados Unidos un poquito especial, para proyectos que les interesa y a través del ejército pues conseguimos un proyecto por una empresa americana que trabaja para la US Army, ¿no? La Armada Americana. Nos contrataron, a nosotros nos dieron un dinero para hacer un proyecto de investigación, lo que se suele llamar, digamos, llave en mano. O sea, nos dieron un dinero, nos dijeron, dentro de no sé cuánto tiempo queremos el producto. Y ahí lo tienen. Claro, y no preguntaron ni a dónde iban los fondos, si hemos comprado cortinas, si hemos cambiado el mobiliario de nuestro despacho. No preguntaron absolutamente nada. ¿Y cuántas partes has tenido que dar de tus actividades? El informe inicial, un intermedio, digamos, y el final. Eso sí, ellos vinieron a testear que lo que se había hecho estaba bien hecho. Al final del proyecto, los ensayos finales. Pero dentro de lo que ha sido el proceso, ¿tú no te has encontrado impedimentos a la hora de hacer? Nada. ¿Y cómo ha sido el resultado? Excelente. Ellos tenían lo que querían. Eso es. En menos tiempo de lo que ellos habían estimado. Eso es. Tú imagínate ahora que metemos trabas, que metemos burocracia, metemos documentación, metemos... Bueno, hay memes por ahí de profesores de universidad que somos el hombre orquesta. O sea, al final el profesor tiene que dar la clase, tiene que justificar la clase, tiene que dar los informes de la docencia, tiene que justificar si las tasas son altas o bajas, que la culpa no es suya. Todo tiene que justificar cada paso que da. Y queda registrado. Y queda registrado. Y la investigación, si la investigas, si no investigas, y entonces si tienes un proyecto te entierran en papeles. Entonces mucha gente, de hecho, no quiere ser investigadores principales, que es el que se encarga de eso, para evitarse la gestión. Todo el mundo está, en este país, yo creo, todo el mundo que quiere hacer cosas está muy castigado por toda la documentación que necesita la administración. Cuando yo creo que... Nosotros, te pongo un ejemplo ahora. Tú sabes que yo soy profesor de mecánica de fluidos en Minas. Soy el responsable del laboratorio de fluidos. Sí. Para comprar un equipo tengo que pedir 3 presupuestos distintos a 3 empresas distintas. Para hacer una obra que hice hace un par de años, que era una tubería para extender los puntos de agua para los distintos bancos que tenemos de trabajo, que a lo mejor esa obra fueron 1.000 euros en total, por cambiar una grifería y demás. 1.000 euros, tuve que pedir 3 presupuestos a 3 empresas distintas. Entonces, la cantidad de trabajo que te genera para... Si yo soy el primero que no me quiero gastar dinero, que eso, yo entiendo la filosofía de eso, se hizo en su momento para evitar mamoneos, para evitar contratar al amiguete y que estafe un poco al sistema. Pero es que al final nos entierran, o sea, por 4 malas praxis, nos entierran a los que intentamos hacer las cosas bien. Sí. Si soy yo el primero que se quiere gastar menos dinero, porque cuanto menos me gaste en una cosa, más dinero tengo para otras cosas. Pero... yo creo que la gente muchas veces menosprecia el papel que tiene el mercado en la efectividad de las cosas. Porque al final, si tú no eres un tío que cumple, vale, te van a contratar una vez y cagas, pero no te van a dejar que lo hagas 2 veces. Así es. La gente con su dinero es muy celosa. Es muy celosa. Sí, entonces... pero cuando trabajas para un ente público, como es la universidad, como no es tu dinero, hay mucha gente que no lo ve así. Entonces hay más probabilidad de malgasto de ese fondo que si fuera una empresa privada o fueras autónomo y fuera tu dinero, lo verías con otros ojos. Joder. Bueno, vamos a avanzar un poquillo a... cuando acabaste Tú acabaste la tesis doctoral con 25 años, me has dicho, más o menos, ¿no? Un poquito más, 28. Vale, 28. Una vez que acabas todo eso, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué fue lo que se te vino encima, aparte del mundo? El mundo... Luego influye mucho las circunstancias personales. En mi caso, mi pareja, que en ese momento era pareja, ahora es mi mujer, pues bueno, ella trabajaba, también es ingeniera, trabajaba aquí, tenía un buen trabajo. Yo tuve ofertas de 3 universidades en el extranjero en ese momento y ofertas para trabajar en la universidad, quedarme en Minas a cargo de proyectos de investigación.
no con un puesto, digamos, docente en la universidad. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, en un proyecto de investigación, si tienes un jefe Ya. per se, que es el director del proyecto, y si te quiere echar, te echa, porque estás a cargo suyo. Y evidentemente fuera, pues tenía otro régimen De mayor laboral, libertad. mayor libertad y puestos ya docentes, ¿vale? Entiendo. Lo que pasa es que, como te digo, las circunstancias personales pues también influyen. Y yo no me quise ir fuera. Yo, Tenías entre aquí tu comillas, sacrifiqué mi vida laboral. profesional en ese momento por mi vida personal y no me arrepiento en absoluto. Muy loable. No me arrepiento en absoluto, pero sí te arrabia una cosa, y es que lo habrás oído muchas veces, ¿no? Es que el investigador bueno se va al extranjero, el español bueno investigador se va al extranjero. Mentira. Se van muchos, pero muchos buenos también nos quedamos aquí. Claro, Aunque a mí no me gusta decir que yo sea bueno, pero sí, bueno, pero no que al final no soy tienes, malo. Tienes un currículum que lo demuestra. Pero no soy malo. Entonces me da mucha rabia que siempre se diga, no, es que el bueno se va. No, oiga, mucho bueno también se queda. Claro. Otra cosa es que a lo mejor el bueno prefiera irse fuera para tener su carrera profesional mejor. Yo evidentemente he sacrificado carrera profesional, soy consciente y plenamente consciente de ello, pero también lo hablé con mi pareja. Yo le dije, si me voy fuera no vuelvo, porque si me voy fuera no tengo la burocracia que tengo aquí, voy a tener más recursos, voy a tener más dinero, más posibilidades, Claro. pero no voy a volver, porque no voy a volver a dar un paso atrás. O sea, si voy progresando no quiero dar un paso atrás. Efectivamente. Entonces yo lo tuve muy claro desde el principio y sabía que si me iba no volvía. Y tengo muchos compañeros que se han ido fuera y no han vuelto. Vuelve a lo mejor un 3%. Claro, a lo mejor es gente que busca un clima o acercarse a sus padres. Cuando te haces mayor al final es un poco... Pero es muy difícil volver. Sí, ¿no? Es muy difícil volver. Claro. Y de los que vuelven, no muchos están satisfechos. Muchos jóvenes, incluso gente que no es investigadora, está planteándose irse fuera. Hace poco vi un podcast en el que un ingeniero que se había ido a Suiza decía que al mes conseguía ahorrar 5.000 euros. 5.000 euros. En 6 meses de ahorro tienes la entrada para un piso. Me lo creo, sí. Una persona. Uno de mis mejores alumnos, que hizo conmigo el trabajo fin de grado, matrícula honor en el trabajo fin de grado, una persona muy buena. Él estudió en el IFP de París el máster y trabaja en distintas petroleras, hasta en Suiza, y ahora le mandan a Houston. Los dos, él y su pareja. Te puedes imaginar lo que ganan. Claro, claro. Porque Pero no van a volver. no. Y si vuelve... Salvo que a lo mejor vuelvan en un futuro a un puesto ya más directivo y demás, pero van a estar 30 años fuera de España. Sí, haciendo hucha y... Entonces, ¿te merece la pena? ¿Quieres criar a tu hijo? Es que, claro, aquí también se vive el ambiente social. Sí, es una sociedad muy cómoda, aunque... Se vive bien, el clima es bueno. Se te presentaron distintas opciones. Tú sabías que si te ibas, no ibas a volver en ningún momento. ¿Qué fue lo que elegiste al final? Decidí quedarme aquí. Es muy jodido, tiene que ser jodido. Peso, sí, un gran peso personal, obviamente. Sí. Pero bueno, como te digo, no me arrepiento. Con el tiempo te has dado cuenta que ha sido lo mejor para ti. Me salió una buena jugada tanto personal como profesional, porque luego a los años conseguí un puesto ya docente, aunque no haces lo que te gusta. Yo he ido más rápido que el sistema me ha reconocido mis méritos. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, he ido prosperando, digámoslo así. Muy bien. Y tú entraste y empezaste a dar clase. ¿Era lo que te esperabas? ¿Te gustó desde el primer momento? Al principio empiezas muy ilusionado, sí, ¿no? Pensando que lo voy a hacer bien, lo voy a hacer fenomenal, lo voy a cambiar todo el sistema. Luego te das cuenta que el sistema tiene su inercia y que cambiarlo cuesta, más cuando eres así el nuevo pipiolín que está empezando. Este chavalito tiene mucha ilusión, pero sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Y luego también te llevas un poquito de decepción del alumnado. Yo daba clase a gente que tenía más, no mi edad, porque empecé dando primero o segundo, entonces tenían 18, 19, pero yo tenía 27. Claro. Bueno, yo empecé en realidad en segundo año de carrera, con lo cual tenía 26 años. O sea, en segundo año de doctorado tenía 26 años cuando empecé a dar clase. Claro. O sea, éramos más o menos coetáneos, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que por mucha ilusión que pongas, que tal, a ver, este chavalín, tal, encima menos respeto, etcétera. Qué jodido. Claro. Me tuve que adaptar al proyecto. Entonces, tú proseguiste dando clase, te doctoraste, hiciste tu doctorado en simulación numérica de acantilados, y una vez que acabas, ¿qué es lo que se te presenta? Pues lo de fuera se me presentaba en esa misma área de investigación, sí, y lo de aquí se me presentaba en un proyecto de un grupo de profesores, un grupo de investigación,
al que yo pertenecía, lo que pasa es que el grupo de investigación era un poco así genérico, ¿no? Sí. Y este grupo de profesores se dedicaba a temas de explosivos y simulación de explosivos. Entonces a mí me cogieron, digamos, o me ofrecieron por la parte de simulación. Vale. ¿Y tú empezaste a trabajar con CFDs? Empecé a trabajar con elementos finitos, volúmenes finitos y dinámica de fluidos computacional también, que son los CFDs. Empezaste con la universidad y luego has empezado a colaborar con el ejército. Bueno, a raíz de ese proyecto y de ese grupo tenían ciertos contactos y demás, y entonces empezamos a generar más proyectos. Como crecimos como grupo al entrar yo, pues empezamos a crecer. Entonces, a raíz de ahí también dirigí mi primera tesis doctoral de una persona que está en el ejército, y tiene un buen puesto en el ejército, y a raíz de eso fuimos pues creciendo todos como grupo y yo como investigador, lógicamente. Claro. Leyendo datos de la CIA, el sector militar es el sector en el que más dinero va destinado justo al lado de la Fórmula 1 en lo que es ingeniería, ¿no? Es donde más dinero va destinado. Seguramente. Los equipos que llevan los militares en general, sobre todo el ejército, los ejércitos punteros, digamos, el americano, que probablemente es el más conocido, es bestial. Y cuéntanos, ¿cómo es trabajar con el ejército en comparación con una entidad con a lo mejor una financiación un poco más pequeña, como puede ser la universidad? Yo he tenido suerte, en realidad. Las veces que hemos trabajado con ellos han sido con personas en concretas en proyectos muy concretos. Y hemos trabajado con el Ejército Español y con la OTAN. No sé si conoces que en Hoyo Manzanares hay un centro de la OTAN. No tenía ni idea. Hay un centro de excelencia. La OTAN tiene varios centros de excelencia repartidos por el mundo que no son de toda la OTAN, sino son de algunas naciones de OTAN que financian esos centros. El de España, por ejemplo, es un centro de excelencia, es, digamos, un centro de investigación relativamente pequeño, enfocado a una cosa. El de España, que está en Hoyo de Manzanares, está enfocado a artefactos explosivos improvisados. Es decir, una persona coge una serie de elementos químicos, los mezcla, los mete en una lata, en algún otro elemento, para no dar demasiadas pistas, y lo detona. Eso es un artefacto explosivo improvisado. Es algo no manufacturado en una industria. Que se puede usar para terrorismo, por ejemplo. Se usa para terrorismo. No se puede, se usa para terrorismo. Los atentados que hemos visto recientemente, de inmolación y todo eso. El tema de lo en Barcelona, Cambrils, lo que detonó la casa, ellos estaban intentando sintetizar un explosivo que es muy inestable. Y entonces les detonó. Claro. Los que hubo en Bruselas, en el aeropuerto, muy famosos, que murió gente. Tú trabajas con la unidad de explosivos y dentro de... En realidad yo trabajo con los ingenieros, con la parte de ingeniería del ejército. Vale, y dentro de lo que tú nos puedes contar, porque habrá cosas que no se puede. Top secret, ¿qué es exactamente lo que haces tú? ¿Cómo tus conocimientos pueden ayudar al ejército? Claro, nosotros, te puedes imaginar que toda la experimentación de este tipo de cosas son peligrosas, porque detonar un explosivo siempre tiene peligro, y costosas. Nosotros nos enfocamos más desde el punto de vista de la defensa. Nosotros no hacemos, o nosotros, digamos, cuando digo nosotros, mi grupo de investigación en la universidad, no nos dedicamos al ataque, no nos dedicamos a mejorar, por ejemplo, un misil o ese tipo de aspectos. Nos dedicamos más a la defensa, a los sistemas de defensa, ¿no? A cómo un sistema reacciona a una carga explosiva. Claro, hay distintas vertientes, ¿no? En España casi todos por decirlo de alguna manera, los huevos económicos, es decir, donde se pone el dinero, generalmente es en redes electrónicas, es decir, en la guerra electrónica que se llama, ¿no? Yo tengo un enjambre de drones. ¿Cómo paro ese enjambre de drones? No se mete tanto dinero en si el dron no lo he conseguido parar, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a una estructura? ¿Qué le pasa a un cristal si el dron frente a un cristal? Eso se invierte menos dinero. Posiblemente, pues ya sabemos, ¿no? Los lobbies de poder, a lo mejor el aeronáutico puede más que el de minas y entonces se mete más dinero en esa investigación. Lo cual es un error. Hay otros países, por ejemplo, Polonia, yo tengo relación con alguna universidad en Polonia, y el dinero del ejército polaco que se destina, o del gobierno polaco que se destina a investigación, se destina a un grupo donde estudian todas las vertientes de ese dron. Es decir, el dron, cómo lo paro en el vuelo, cómo paro el enjambre, cómo puedo atacar el sistema, digamos, de redes wifi o de redes de comunicación entre ellos para pararlo, pero si no he logrado pararlo, ¿qué pasa? Claro. ¿Cómo tengo que diseñar la estructura? ¿Qué le pasa a mi soldado si el dron llega? ¿Cómo puedo evitar? Ahora está muy de moda con la guerra de Ucrania con
incluso con lo que está pasando en Israel, hay un poco menos porque está menos tecnificada, digamos, es más a distancia, más misiles, pero la de Ucrania, que es un poco más cuerpo a cuerpo, todos hemos visto algún vídeo de un dron impactando contra algún soldado o alguna estructura, drones un poquito más grandes. Normalmente, ¿los drones se consiguen interceptar o impactan? Esa no es mi especialidad, pero muchos impactan, créeme. Entiendo. Un gran porcentaje impactan. Aunque yo ya te digo que no soy experto en el ataque a redes. O sea, ahí no te puedo decir. Por ejemplo, el Centro de Excelencia de Hoyo de Manzanares tiene 4, ellos lo llaman branch, nosotros diríamos 4 unidades, ¿no? Entonces, tiene una que es ataque de la red. O sea, otra que es el artefacto per se. Yo trabajo con los del artefacto. Y tal y como están ahora mismo las cosas, tendría más sentido enfocarse en la defensa, en lo que pasa cuando el dron impacta, que en parar al dron. Afirmativo. Que además el dron o al menos en las dos cosas. Claro. No dejar una, pero... Sí, además el dron está diseñado para que no lo pilles. Pero aquí está bastante abandonada la parte... Bueno, este es mi lloro, ¿no? Y mi reivindicación desde mi punto de vista. Claro, a lo mejor el de redes te dice, no, es que todavía hay poco dinero para mí. Sí. Ya, pero es que para lo nuestro hay todavía menos. Claro. De hecho, la mayoría de nuestros proyectos son en colaboración con empresas que les interesa probar algún material, les interesa, pero investigación financiada por el ministerio per se, como solo esto en concreto para tal, no lo consideran suficientemente importante. ¿no? Pero sí consideran el ataque a la red, o sea, el cómo parar el enjambre. Oye, yo creo que todo es importante, porque una vez no lo has parado, que no vas a poder parar todo, eso hay que tenerlo claro. Ahora con la guerra de Israel, cuando le han lanzado misiles a Israel tiene uno de los sistemas de defensa antimisiles mejores, sí, y han pasado, si le han lanzado 1000, han pasado 100. ¿Tú cuántos años llevas trabajando con el ejército? De manera continua y más activa, porque al principio fue un poquito más puntual. Desde hace unos 10 años. Vale, y en todo ese proceso de trabajar con ellos, ¿a dónde dirías que, o sea, cuál es la necesidad que el ejército puede ver en un ingeniero como tú? Ellos tienen ingenieros que puedan ser como nosotros. No sé, sabes que ellos tienen un sistema de acceso, digamos, al cuerpo de politécnicos, de ingenieros politécnicos del ejército, el ejército de tierra, que es con el que más trabajo yo, y tú eres ingeniero de la Politécnica, estudias una oposición y entras como ingeniero al ejército, ¿vale? Pero el problema es que ellos tienen que cubrir sus puestos de mando. Entonces, hay ingenieros que van a la Escuela Politécnica Superior, otros les dan una comandancia de obras, depende de la especialidad de cada ingeniero. ¿Vale? Entonces, su problema es que tienen que cubrir las necesidades de su puesto de trabajo, pero muchos de ellos tienen inquietudes un poco de mejorar esos sistemas y los que mi experiencia con la mayor parte de ellos, que son de construcción, pues ellos han tenido que diseñar a lo mejor una estructura. Entonces, ¿cómo protejo esa estructura por si me ponen una bomba cercana? Claro. Entonces, ahí surge esa sinergia. ¿Y hacéis pruebas de explosiones o es todo computarizado? Bueno, sí, computarizado. Bueno, yo creo que la simulación es muy bonita y como os digo muchas veces en clase, o le diría a mi hijo pequeño, es pinta y colorea. Tú ves unos dibujos muy bonitos, con muchos colores y estamos hartos de verlas. En internet buscas cualquier simulación y es muy bonita, pero si no está contrastado o validada con algo, son unos dibujos preciosos. ¿Por qué se invierte en simulación? ¿Por qué no se prueba directamente? Porque los testeos de prueba son muy caros y, como te he dicho, en explosivos son peligrosos. Nosotros probamos estructuras. Hemos llegado a construir una estructura a 2 alturas y a lo mejor solo la estructura eran 40 o 50.000 euros. La construcción. Claro, y que cure 30 días el hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego al de pruebas, perrerías, en un pilar, derribamos un pilar con explosivos, a ver cómo se comporta la estructura. O le pongo un explosivo en el centro de un vano de una losa de hormigón, a ver qué le pasa a esa losa, para simular si un terrorista pone una mochila. Vale, explicado un poco para tontos, ¿cómo es el proceso de eso, de estudiarlo? Porque yo, como ignorante del tema, pues bueno, puedo ver un vídeo. O sea, a mí lo que se me ocurriría es poner una cámara que lo grabase a cámara súper lenta y ver cómo peta. Hay mucho más detrás, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, nosotros en el último proyecto que hemos tenido activo, pues hemos utilizado técnicas fotogramétricas también, que es hacer muchísimas imágenes, reconstruir en 3D lo que tú estás viendo, para poder medir diferencias, ¿no? Es decir, si se ha movido la estructura o no se ha desplazado o no se ha desplazado. Eso lo puedes hacer también con láser, ¿vale? Temas de
entre comillas, lo que catalogaríamos como topografía, ¿no? De Sí. alguna manera. Eso por un lado. Por otro lado, lo mides dentro de la estructura con acelerómetros. Es decir, tienes un acelerómetro que mide la aceleración que ha tenido esa estructura. ¿Lo metes dentro del hormigón? Lo embebes en el hormigón, eso es. Y claro, todo un sistema de medida, o sea, que tienes que tener gente que sepa esos sistemas de medida. Yo, por ejemplo, manejo la cámara de alta velocidad. Tenemos una cámara de alta velocidad, la manejo yo. Entonces grabas eso en alta velocidad, como dices tú, para intentar ver un poco lo que está sucediendo, si la detonación ha sido correcta, si no ha sido correcta. Puedes medir ciertas cosas en la cámara de alta velocidad, como la onda de choque, la velocidad de la onda de choque la puedes medir, para saber si el explosivo ha detonado correctamente o no, hacer ciertas estimaciones, cuánto tarda en llegar a la estructura, etcétera. O sea, lleva un sistema de medida bastante complejo. ¿Y para qué se mide eso y qué nos sirve esa medida? Para contrastar los modelos numéricos. Para validar que el modelo numérico que yo construyo a través de eso es correcto o responde a la realidad que he medido. Y eso me sirve para, en el siguiente paso, utilizar ese modelo numérico para ahorrar costes en experimentación. Es decir, si yo ya sé que este modelo responde a lo que ha sucedido en realidad con 3 o 4 casos, me puedo creer más o menos con un cierto grado de certidumbre que si cambio algún parámetro va a responder igual, de bien a la realidad. Entonces me ahorro esos costes, porque los costes de experimentación son muy carísimos. Elevados. Y mueves a mucha gente, porque tienes el de topografía, el que construye el muro, el que mide con el acelerómetro, el de la cámara de alta velocidad, el del dron. Movemos mucha gente. Un ensayo de estos, a lo mejor estamos moviendo fácil 15, 20 personas. De proyecto real, más luego que si invitas a la policía, que si invitas, luego ya el turisteo, claro. Hay más. Tienes que formalizarlo. Eso es. El turisteo hay más, pero 15, 20, fácil que estás trabajando activamente. ¿Hay mucho mamoneo en ese aspecto? ¿A qué te refieres con el mamoneo? Tenéis que... Mira, yo te cuento un ejemplo. Yo estuve en una empresa y había una persona muy brillante, bueno, no voy a dar más datos de él, y esta persona tuvo que enseñarle el proyecto a la superjefa suprema de recursos humanos. Se la encontró y se nos dijo, mira lo que estamos haciendo, no sé qué tal, porque tiene un freno que no sé cuántos, mira estas pruebas que hemos hecho en no sé dónde. ¿Había necesidad? O sea, quiero decirte, ¿la superjefa de recursos humanos se va a enterar? No entiende ni papa. Probablemente no sepa hacer ni una integral, ni una derivada. Pero, aún así, él tiene que dejar constancia a los distintos peces gordos para que si sale en un proyecto, pues eso cale bien y tenga una persona que diga, pues a mí me lo enseñó, estaba muy chulo, no sé qué. Yo entiendo que era por eso. ¿Eso lo vivíais o ya era más de no, tú te reúnes, te asignan proyecto? En este caso fue un consorcio de empresas que estaban interesadas en hacer este proyecto, lo hicimos conjunto, pedimos financiación, conseguimos la financiación y una vez tú justifiques al elemento financiador, en este caso el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que pertenece al Ministerio, ellos te financian y tú justificas con un informe la financiación de lo que te han aportado. Evidentemente quien mira eso son ingenieros que están contratados por el CEDETI, son personal técnico, o sea, que sabe de lo que está hablando. Sí, lo que pasa es que delegan en ti porque a lo mejor... Bueno, tú haces el trabajo y ellos luego verifican tu trabajo de alguna manera. Entiendo. ¿Vale? Y luego nosotros, pues por nuestro sector y nuestro ámbito, pues intentamos involucrar a distintos actores que pueden estar interesados, ¿no? Hay un centro que no sé si conoces, que muy poca gente conoce, que se llama el CNPIC, que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras. O sea, hay un centro nacional que se dedica a investigar, digamos, porque no investiga ni pone fondos, pero recopila información sobre la protección de infraestructuras críticas. Por ejemplo, ¿qué sería una infraestructura crítica? ¿Qué crees tú que es una infraestructura crítica? Un bloque de pisos que se puede caer. No, eso no es una infraestructura crítica. Si a ti te atacan, un bloque de pisos, hay millones de bloques de pisos. Una infraestructura crítica es una presa, porque deja sin agua a gente y la catástrofe que genera si la revientas es importante. Sistemas energéticos. Una central. Centros de transporte. Esos son infraestructuras centrales críticas. Eléctricas de generación. Centros donde el país no podría funcionar sin esos centros. Sí. No un bloque de viviendas de tu casa o mi casa. Y hay para que yo lo entienda, hay un organismo que se encarga de evaluar los riesgos asociados a ese tipo de sitios. Efectivamente. Y llevar un control de cuáles son esos sitios y demás. Es el CNPIC. Y al final uno de los riesgos que se tiene más en cuenta es un ataque terrorista con explosivos. Muchos escenarios, evidentemente, y uno de ellos es ese. Lo que pasa es que este centro, por ejemplo, está más enfocado, como casi todo, a la parte de... Drones.
del ataque, digamos, de redes. Es decir, que no tengas un ataque informático, que no tengas que no quieran entrar en tu sistema Claro, porque, para, por ejemplo, hackearte una central nuclear o una central térmica o lo que sea. porque actualmente la guerra, mucha gente no lo sabe, incluso yo previamente a hablar contigo, la guerra se hace virtualmente. Bueno, hay de desde todo, lejos. Díselo tú a los ucranianos o a los Ya. rusos. Hay de todo. El problema es que últimamente casi todo se ha enfocado a eso. Pero cuando llegue la guerra física, que la hay siempre, Sí, necesitas saber protegerte. entiendo. La mejor protección para un explosivo es muy fácil. La mejor protección es la distancia. Si los que vivan en Madrid, que nos vean, un ejemplo muy clásico para ir a ver es la Embajada Americana. La Embajada Americana, si has pasado por Serrano, Sí, tiene unos volardos de unas dimensiones importantes y no puede aparcar ningún coche en el lateral de la embajada. Lo que buscan es que lo más cerca que te detones, lo más lejos del edificio. claro. Eso es lo que se busca. Porque, bueno, esto he contado, o sea, la cosa es que, ¿cómo se evalúa el peligro de una explosión? Al final la explosión es muy fácil. Sí. Sobre la presión atmosférica viene una presión pico que es la detonación. Boom. ¿Vale? Boom. Vale. Eso es, y el registro de una presión sería una cosa horizontal, que es la presión atmosférica. Cuando llega la detonación Sí, a impactar a ti, por ejemplo, tú lo que sentirías es un aumento súbito de la presión, sí, o sea, vertical prácticamente, y una caída exponencial vale. durante un tiempo, ¿vale? Esa caída, bueno, hay distintas personas que la han analizado y es una exponencial y demás. Tiene un nombre en concreto, ¿vale? Y luego tiene una fase negativa que es de succión. Pero vamos, lo importante es el primer pico positivo de presión. Si yo me voy más lejos, ese pico cada vez va decayendo Claro, a la distancia sobre la fuente, que es el explosivo. claro. O sea, la presión, esa curva siempre es igual, pero el pico es mayor cuanto más cerca estoy de la detonación. Con lo cual, la forma de proteger algo es Alejándolo. distancia. Esa es la mejor protección. Hay mucha gente que a lo mejor se está planteando si irse fuera, bien sea para un Erasmus, y bueno, luego estarán los más aplicados que querrán a lo mejor una estancia como investigador o incluso ya quieren hacer un postdoc. ¿Tú recomiendas hacerlo fuera? Absolutamente. Vale. Sí. Yo he hecho de todo. He hecho Erasmus, investigación y postdoc. He hecho las tres. Vale. Cuéntanos un poquito dónde has estado, qué experiencias viviste. ¿Es recomendable? ¿En qué sentido? Porque yo tengo muchos amigos que se han ido de Orgasmus y se lo han pasado de puta madre, pero no han dado palo al agua. Entonces, yo me imagino, para una persona que esté interesada en irse fuera a comerse el mundo, cuéntanos un poquito tu experiencia. Mi experiencia, en el grado me fui a Estados Unidos, a Nuevo México. Es un estado grande con muy poca población, bastante despoblado, en una universidad pequeñita, se llama New Mexico Tech, es un tecnológico. Entonces se centra fundamentalmente en los estudios, ¿no? Y me lo pasé fenomenal, pasé un año increíble y aprendí muchísimo. Y aprendí muchísimo, muchas cosas que aquí no se estudian. Mi especialidad allí, digamos, hice los cursos correspondiente al máster de exploración mineral. O sea, de cómo encontrar un yacimiento mineral. Dentro de mi carrera de ingeniero geólogo, pues una experiencia muy, muy concreta y muy interesante. Eso es muy aplicable a encontrar petróleo, por ejemplo. Esto era más enfocado a minería metálica, fundamentalmente. O sea, oro, plata, cobre. Pero también se podría aplicar a gemas, entiendo. Un poco menos, porque las técnicas que enseñan y que aprendí yo allí son un poco más diferentes, pero sí es relacionado a. Vale. Y la verdad que me lo pasé fenomenal y aprendí increíble. Además, un sistema totalmente distinto que luego me ha venido bien como profesor, porque ves el sistema tradicional español es un poco más, ¿no? Sí. Más formativo del aula, de estudia, estos son los problemas, tal, y allí es totalmente distinto. Allí era presentaciones cada semana. Mini proyectos, trabajos en equipo, mucho laboratorio, mucho campo, muchísimo campo, cada uno tiene problemas de recursos. Claro. Para que te hagas una idea, el examen final de una de las asignaturas de cartografía geológica fue en el Valle de la Muerte. Nos fuimos 3 días y acampando en el Valle de la Muerte. Y haciendo mapas, o sea, durmiendo en una tienda de campaña, levantándote, haciendo un mapa al día siguiente todo el día y durmiendo ahí en el Valle, y haciendo barbacoas en el Valle de la Muerte. ¿Sabes? El Valle de la Muerte está entre Arizona y... Es un desierto... entre Nevada, entre Las Vegas, básicamente, y California. Un desierto es una depresión que está por debajo del nivel del mar. Joder, no tenía ni idea de este. Sí. Entonces es un mundo distinto, o sea, es una formación distinta. Evidentemente vas asustado, joder, yo españolito de a pie me voy a Estados Unidos, me voy a sufrir.
y al final no. No. Y volví con una media bastante alta de ahí. ¿Notas mucha diferencia de nivel entre los ingenieros españoles y los americanos? Depende del nivel de formación. O sea, en el grado que ellos tienen y el nuestro es mucho más de los fundamentos teóricos. O sea, mi experiencia cuando yo llegué allí es que mi base teórica era mucho mejor que la suya. Vale. Pero a mí me costó al principio, los primeros 2 meses, porque su formación práctica era infinitamente mejor que la mía. Claro. Entonces ellos, el ponerse a hacer, eran mejores que yo. Cuando ya eso yo lo igualé y había que empezar a trascender un poco más cuál es el trasfondo teórico que hay detrás de las cosas o interpretar esas cosas, yo destacaba más que ellos, digámoslo así. Entiendo. Vale, entonces eso lo hiciste en tu estancia de Erasmus. Eso es. Y Vale. con eso terminé la carrera. Y luego te doctoraste, ¿y qué hiciste en el doctorado? Y en el doctorado hice 2 estancias. Estuve 4 meses en la Universidad de Windsor, Vale. en Canadá, y también unos cuantos meses en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, en el norte. Cuéntanos un poquito de cada experiencia. ¿Qué destacarías? ¿Qué no repetirías? La verdad que repetiría las dos. A mí me parece que irte fuera cura la mente y te forma como persona, evidentemente, y sobre todo creo que un profesor, en mi caso, en mi gremio, un profesor universitario no puede ser profesor sin haber estado fuera. Un tiempo, yo no tengo una necesidad de estar fuera 3 años, 4 años, no necesitas tanto, pero un tiempo un poco involucrado sí. Yo en Leeds además tuve la oportunidad de dar clase en un laboratorio y eso me vino bien para estar en contacto con los alumnos de un máster que se daba allí de ingeniería geológica. Qué bueno. Y me encantó, vamos, la experiencia fue muy buena. Leeds es una universidad, es una ciudad universitaria, tiene 2 universidades, tiene el 70% de la población es universitaria. Entonces, la fiesta es curiosa. Sí. Tiene que haber un ambientazo y luego terrible. Tiene una universidad que permite, es un campus muy grande, todo unido, unificado. Entonces, yo para entrar tenía un dispositivo electrónico y entraba y salía cuando quisiese, a la hora que me diese la gana. 24 horas abierto. Pero estaba registrado en todo momento. Eso es. Y yo tenía acceso solo al zonas. laboratorio, a mi sala de trabajo y poco más. Lo cual aporta seguridad y confianza, ¿no? Eso es. Muy bien. Y la inspiración te viene cuando te viene. Cuando investigas Claro. no es, venga, hoy quiero hacer esto y me va a salir. No, a veces sí, a veces no. Claro. Entonces, pero a lo mejor te inspiras a las 3 de la mañana. Eso es muy positivo. Al final estábamos hablando antes de la autonomía que se da a la gente fuera, sobre todo a la gente que es emprendedora, ¿no? Gente que quiere hacer cosas, montar sus proyectos. Aquí, hasta para ir al baño necesitas pedir un permiso. Sí, totalmente. Y en Canadá fue una experiencia un poco distinta porque fue ya menos gente con la que trabajaba, solo con un profesor que era una eminencia en el campo de la erosión de costas en ese momento. Sí. Probablemente uno de los más famosos del mundo. Entonces fue una oportunidad increíble trabajar con él pues, codo con codo 3 meses. ¿Tú crees que la gente porque al final la fama dentro del mundo académico se consigue publicando y con el impacto de los papers? ¿Tú crees que siempre se corresponde con...? No siempre. Siempre. No siempre. No siempre. No siempre. De hecho, hay casos... Sí, muy sonados y candentes ahora de gente que prefiero no decirte quién. Sí, mejor que no. Pero de gente que tiene muchas autocitas, que sus artículos tienen muchas citas, pero en realidad si rascas son autocitas de él sobre sus trabajos. Ya. Algún rector de alguna universidad española que está ahora investigado por ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí. Entonces, hay cierto... Luego detrás de cámaras me cuentas. hay cosas que sí y cosas que no. Ya. ¿Sabes? O sea, en este caso, por ejemplo, sí está fundamentada. O sea, vale, ¿y cómo es trabajar con una persona, digamos, de la élite académica? Pues fíjate, con él, la persona, la verdad que él es encantador y vamos, yo fui con mi pareja allí, los dos fuimos esos 4 meses y nos abrió su casa en Acción de Gracias, allí que lo celebran mucho en Canadá también. Sí. Nos llevó a muchos sitios, se portó fenomenal. Pero sí que es cierto que el primer mes, fíjate que yo iba allí financiado 100%, o sea, él no tenía nada que financiarme, ¿no? Pero el primer mes, recuerdo las primeras 2 semanas, me metí en un aula y me empezaba a explicar cosas que eran como de parvulitos, no sé, para el nivel que yo ya tenía, ¿no? Ya. Y me sorprendió. Si me has aceptado para investigar contigo, no es para que me estés enseñando lo básico, ¿no? Claro. Y ya cuando no me acuerdo cuál fue el detonante, pero ya le demostré que... Sí, que trabajabas o que tenías unas capacidades. Y que sabía cosas, él cambió el chip y empezamos a trabajar y en 3 meses de estancia sacamos un artículo de investigación. Eso es muy poco, porque yo Poquísimo. Muy poco, ¿no? Cuando digo sacado es hecha la investigación, escrito el artículo y enviado a publicar. Y que te lo acepten. Normalmente ese proceso es mínimo entre escribir, enviar y aceptar
suelen ser unos 8 o 10 meses mínimo, sin contar la investigación previa. Y eso si lo haces rápido. Y eso se lo hace rápido. volando. Aquí fueron 3 meses. Claro, yo no tenía otra cosa que hacer, estaba allí casi 24 horas trabajando. Que los dos estabais trabajando como máquinas. Sí, sí. Qué bueno, seguro que Y en salió nada muy de tiempo fructífero. salió un trabajo bastante bueno. Qué maravilla. Luego, bueno, tú hiciste ahí estancias aprendiendo, ¿no? Se podría decir. Formándome, eso es. Eso es. Pero luego, ¿has tenido que irte fuera por trabajo, a lo mejor para colaborar con alguna otra universidad o asistir con algunos alumnos? Pues mira, estuve hace 3 o 4 años, me invitaron a un congreso, a ser ponente de un congreso en Eslovenia. El año pasado estuve en Polonia, en otra universidad, Vale. también por una cosa de colaboración. Y este año he estado en Colombia en un proyecto de desarrollo, de cooperación de desarrollo. ¿Hay mucha diferencia entre las universidades hispanas, bueno, hispanoamericanas y Mi las experiencia solo ha europeas? sido con esta de Colombia. Y la verdad que ellos majísimos, son gente que ya conocíamos y demás. Pero te diría que son mucho de la demostración de que has estado, de que lo has hecho, de mucho la burocracia Sí, heredada probablemente sí. de nuestro sistema. Y- En otros sitios un poco menos. O sea, en la Europa más liberal, podríamos decir, sí que es más práctico, es Sí, más de yo ir al grano. a Polonia fuimos y fueron reuniones y tal, pero ejecutivas, nada de demostrar si está o no está, o no hacía falta hacerse Ya, fotos. En ya, Colombia eran fotos en cada reunión para demostrar que habías estado. Tal. Joder. ¿Te ha pasado alguna anécdota graciosa? También he tenido gente que ha venido a visitarme, o sea, que muchas veces pensamos, no, es que te tienes que ir fuera tú, ya, pues que a lo mejor yo soy bueno y viene gente de fuera. Efectivamente. Y efectivamente. ha venido gente de Corea, por ejemplo, a estar aquí una semana trabajando conmigo. Joder, qué Y hay interesante. ensayos de investigación y demás. O sea que de ¿Qué es- Corea del Sur. ¿Qué es lo más Aclaremos. surreal? Corea la buena. ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado estando en el extranjero? Sí, se puede contar. Profesionalmente o personalmente, porque personalmente me ha pasado de todo. Tú tira por donde quieras. Me pasa de todo. Yo, viajar conmigo es una aventura. Sí, sí. Me acuerdo Vale. cuando volví de Leeds, 4 meses en Leeds, volvía, despega el avión desde Ámsterdam y en los Pirineos se da la vuelta, porque fue la huelga encubierta de los controladores aéreos. Ah, claro. Años A. Y si En aterrizaba eso, 2011. se No escoñaba. pasó la frontera. Se dio la vuelta y se volvió a Ámsterdam. 4 días en Ámsterdam. Ah. Hotel, aeropuerto, aeropuerto, hotel. Hotel, aeropuerto, aeropuerto, hotel. Hasta Ah. que abrieron el espacio aéreo español y pude volver a casa. Joder. O sea, que, por eso te digo que me puede pasar todo Sí, lo ¿no? que te imagines. Pérdidas de maletas, retrasos, cancelaciones de vuelo, tratar de volar sobre una tormenta tropical. Bueno, ya vamos cerrando. Ricardo se tiene que ir. Y cuéntanos, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que ves dentro de 5 años para ti? Pues la verdad que me gustaría, que no lo he hecho hasta ahora porque me he centrado mucho en la investigación, me gustaría algún puesto un poco, o sea, intentar involucrarme un poco más en la gestión universitaria, para ver si de alguna manera Cambiar la intento burocracia. cambiar, no sé si la burocracia, pero lo que esté en mi mano, poder cambiar algún proceso, algún sistema, alguna cosa que se intente hacer mejor y demás. Vale, o sea, digamos que ahora tus horizontes profesionales, una vez que ya has cubierto todo el cupo de investigación, porque a... ¿Podemos hablar lo de la cátedra? O mejor que no? Sí, puedes hablar. Porque a Ricardo le van a nombrar cátedra. Bueno, no sé cómo Bueno, va eso. en realidad en la universidad necesitas unos sellos de ANECA para poder acceder a cada puesto, Sí. y yo tengo el sello ya, digamos, de catedrático. O sea, que podré acceder a un puesto de catedrático cuando... Pero ahora mismo no hay para una plaza. El problema es que yo llevo menos de 2 años de profesor titular. Vale. Y en la administración pública necesitas 2 años en cada puesto para poder ascender al siguiente puesto. Entonces necesito, por ley, no puedo ascender demasiado rápido. Es una cuestión temporal. Entonces el titular es, dentro de nada será catedrático. De nada, veremos, sí, 1 año a lo mejor. Muy bien, Esperemos muy bien. que menos. Pues enhorabuena. Y entonces ahora mismo tus horizontes profesionales están enfocados a cambiar la universidad y modernizarla, Intentarlo desde mi punto de vista y mi experiencia fuera, que también... trayendo un poco, eso te iba a es, decir, un eso poco es. el enfoque de fuera. ¿No Eso crees es. que a lo mejor... Sin descuidar la investigación, Sí. evidentemente, ni la docencia. Yo te iba a preguntar, ¿no crees que a lo mejor la universidad española está un poco más limitada en ese aspecto al ser pública y contar con menos fondos? Sí, pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay que intentar cambiar la mentalidad, como te he dicho, de los copiar un poco los americanos, ¿no? Que Sí. de alguna forma la empresa vea que la universidad es algo que le puede ser útil para sacar ciertas cosas, extraer cierta información, ciertos proyectos, formar a gente a la vez que luego ellos se queden. Y eso pasa por quitar burocracia. Eso pasa por aligerar burocracia, quizá por aligerar o incentivar a que la empresa tenga un incentivo haciendo eso, ya Claro. sea económico, ya sea social, ya sea de algún tipo, y cambiar la mentalidad.
pero primero hay que cambiar la mentalidad del estudiante, ¿no? Si Entiendo. el estudiante que luego va a ser egresado, que va a estar en ese cargo de mando, digamos, en una empresa, piensa que la universidad es esotérica, que solo leemos libros, que no hacemos nada práctico. Claro, poco va a querer de la universidad. Eso es, la sociedad tiene que saber que el profesorado no viene, da clase, tiene 3 meses de vacaciones y se va a su casa. No, no es verdad. Vale. Es que no es verdad. Claro. La mitad de los estudiantes, hasta tercero o cuarto, no saben que el profesorado investiga. Muy jodido eso. Y eso o se cambia esa mentalidad o no. También te digo que yo me imagino que la gente se encontrará problemas, sobre todo eso, de burocracia, ir lento, porque las empresas funcionan mucho al día. Muy poca gente planea en el largo plazo y le sale según la ruta establecida. Entonces, Claro, pero eso también pasa aquí. A lo mejor en Estados Unidos sí que dicen, bueno, vamos a investigar sobre esto y tienes 4 años. Y iremos viendo. claro, El problema es que evidentemente la sociedad cada vez es más inmediata, pero Sí. a lo mejor hay cosas que tienes que invertir. O sea, el conocimiento no se hace de hoy para mañana. efectivamente. No, y que necesitas pasta, necesitas inversión y jugártela. Y paciencia, Paciencia. que no es la mejor de las virtudes. Ni la más actual, probablemente. Y es la que más se corrompe, porque tú puedes meter en plazos muchas fuentes, muchas comisiones, mucho asignar a dedo. Cuanto más se dilata un proyecto, más capacidad de corromperlo hay. Por supuesto. Entonces, yo creo que en ese aspecto está un poco jodido, me vas a perdonar la expresión. De cara a toda la gente joven que nos esté viendo, que espero que sea más de la que yo pienso, Seguro, seguro. ¿Qué mensaje les dejarías? Imagínate, el típico chaval que está jodido con la carrera, le están dando por todos lados, quiere estudiar pero no se ve, o sea, quiere trabajar con el ejército o en Fórmula 1 y no se ve lo suficientemente bueno. ¿Qué es lo que le dirías a toda esa gente? Que lo importante es la capacidad de resiliencia, que lo que hay que hacer es Sí. aguantar y trabajar. Y muchas veces, que yo creo que se nos olvida hoy en día porque probablemente la sociedad nos haga a todos un poquito más débiles, es que a veces hay que, no digo con esto soportar todo lo que nos venga, porque eso no es verdad y eso yo creo que la nueva generación lo tenéis un poco mejor metido en vuestra cabeza que a lo mejor mi generación o generaciones antiguas, pero hay que saber aguantar y aprovechar los momentos. Hay momentos en los que la ola viene hacia arriba y hay que subirse a esa ola y momentos en los que la ola va para abajo y en ese momento es cuando hay que aguantar. Entonces, Vale. mi consejo es que intentar aprovechar los buenos momentos, nunca arrepentirse de las decisiones que tomes, meditarlas bien, obviamente, pero nunca arrepentirse de eso, pero siempre intentar tirar para adelante. Vale, pues nada, aquí cerramos. Que aguantéis, coño.